Señor vicepresidente, cuando arrancamos con este esfuerzo, esto era una utopía. La utopía de pensar, como usted lo dijo al comienzo, en verdaderas políticas de Estado, en convergencia de la ciudadanía alrededor de proyectos que tengan sostenibilidad, que tengan apoyo ciudadano. Venimos lamentablemente de unos escenarios, y perdónenme que aquí les haga una analogía ahora que está tan de moda la literatura griega con la película La Odisea, de cómo regresa Ulises a Ítaca después de los cíclopes, los demonios, las tormentas. Yo les recomiendo que si por favor se sientan, y ya vamos a terminar, y ya pueden hablar con el vicepresidente. Por favor. Les decía que la gran analogía de este momento, y es algo nuevo que hay que decir en este momento, es dentro de todo este esquema, ¿qué es lo que nos hace falta? Y lo que nos hace falta, además, y el milagro ya ha sucedido, les digo, es haber soportado 4 años de sombras y de oscuridad, donde lamentablemente los cíclopes del autoritarismo, los muertos del populismo y todos aquellos males que impidieron que el héroe griego casi no llegara a esta tierra que representa el regreso a la normalidad, a la defensa de las libertades, de la dignidad, pues se diera precisamente por una serie de condiciones internas que él tenía. Y creo que ese es el elemento que es fundamental, que lo mencionó Alejandro Santos esta mañana. Nada de esto, de lo que se ha discutido aquí en el curso del día, se va a poder hacer si no tenemos como premisa mayor el funcionamiento de la democracia en Colombia y la defensa del Estado de Derecho. Aquí nos preguntamos todos los días, ¿qué es lo que nos une? ¿Cuál es el propósito de tender puentes, de crear sinergias, convergencias, de sumar y multiplicar? Y realmente lo decía tal vez el representante de la CAF esta mañana, hay ejemplos de otros países de la región. Aquí hay un ejemplo maravilloso, que fue el proceso constituyente de 1991, irrepetible, donde en la convergencia que se dio entre todos los sectores del país se superó incluso los acuerdos del Frente Nacional y son una especie de pactos de la Moncloa colombiano que llevó a que hoy tengamos constitución y que es tan danada autoritaria de los últimos años que se dio en Colombia, simplemente no por mirar al pasado, sino por decir esto nunca más puede volver a pasar en Colombia. Esta página hay que dejarla atrás, hay que pasarla sin duda, y Bruce lo decía, aquí no se trata simplemente de volver a mirar el pasado y decir que somos mejores por lo que hicimos, pero sí de defender una institucionalidad democrática que es la base para crear estos consensos que permitan ejecutar estas reformas y que no sean solo en el Congreso. Y lo decía el vicepresidente y se dijo aquí, esto fue una iniciativa que arrancó además con plataformas de diálogo social y quiero mencionarlo porque este fue un elemento fundamental, un libro que publicamos en Prisa donde se oyeron todas las voces del país en 25 sectores distintos. Y eso es un logro. Y es demostrar que aquí sí podemos volver a los escenarios del equilibrio, de la ponderación, de la ecuanimidad. Y que este país no está dividido entre 12.700.000 de un lado con 13 millones por el otro. Somos 50 millones de colombianos que estamos hastiados del discurso del odio, de la violencia, de la polarización y del extremismo. Y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y ello se da además porque no solo es la revolución que implica la democracia, sino que lo que implica la democracia. Y perdónenme que lo diga, poco se mencionó este tema en el día de hoy. Y es el referente ético y la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública. Vicepresidente, usted es la persona indicada, en el lugar indicado, en el tiempo indicado. Porque sabemos que hay que honrar la dignidad en el ejercicio de la función pública, porque sabemos que hay que respetar lo sagrado que son los recursos públicos y porque sabemos que parte del juego democrático es que esto no se puede hacer como se hizo en los últimos años, ideologizando a la sociedad civil, segmentando y demonizando al sector privado en un proceso permanente de polarización que fue lo que vimos durante los últimos años. Ese no es el camino. Las reformas no se hacen a las patadas, las reformas se hacen con consensos, con diálogo,
con las instituciones internacionales al servicio de abrir esos espacios de diálogo. Y quiero terminar diciendo, ese es el compromiso de esta empresa, de Prisa. Ese es el compromiso y la labor de nuestros medios de comunicación, de crear los espacios, de garantizar los consensos, de vigilar, por supuesto, porque tenemos un bien preciado gobernando todo esto que se llama la libertad de prensa, que es una de las libertades fundamentales de la democracia. Pero eso no se va a dar precisamente si no ponemos esto de premisa mayor. Yo les cuento, y con esto sí termino. Hace 20 años, cuando yo entré a la cooperación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, publicamos un libro que se llamaba La democracia importa para el desarrollo. Hoy nadie piensa en hacer reformas, sino parte de unos principios de modernización de la política y de modernización de la democracia. La democracia y el desarrollo tienen que ir de la mano, como lo ha dicho Naciones Unidas en el informe reciente. Y por eso es tan importante seguir sumando. Ya hay aquí, como resultado de este gran ejercicio, señor vicepresidente, una cantidad de nuevas organizaciones que quieren sumarse a esta causa. Y esta fue la primera fase. Y viene no una segunda entrega, viene una puesta en marcha de mecanismos de verificación que todas estas propuestas tienen sentido. Menciono solo un ejemplo, la Academia Colombiana de Jurisprudencia está en este momento entregándole al país 19 proyectos de ley que están perfectamente en sintonía con lo que usted acaba de decir, señor vicepresidente. Entonces tenemos que seguir sumando, seguir demostrando que aquí sí es posible tener un principio de unidad nacional. Y repito, ahí está una constitución que trató de ser vulnerada, ahí hay ataques que se perpetraron contra la democracia durante los últimos años, pero esa deriva autoritaria finalmente no consiguió ni ganar las elecciones, ni doblarle el brazo a las convicciones, a los principios y a los valores democráticos que son la verdadera esencia de este país. Por eso termino agradeciéndoles a todos, a los organismos internacionales, a Sura, a la Vivienda, a tantos que han creído en este proyecto. Este es solo el comienzo, vicepresidente. Cuente con nosotros, por favor. No se olvida que aquí estuvimos hoy. Yo creo que este ha sido uno de los ejercicios más fructíferos que hemos realizado y por eso quiero felicitar a Alejandro por este esfuerzo. Me parece que la respuesta, Alejo, la respuesta a esta convocatoria rebasó todos los límites y vamos a seguir en esta tónica porque ese es nuestro compromiso con la democracia, con las reformas sociales que por supuesto hay que seguir haciendo, con el respeto de los frenos y contrapesos para el ejercicio del poder, con todo lo que representa creer profundamente y seguir defendiendo los ideales de tantas instituciones. Y no quiero irme de acá sin mencionar lo que fue el respaldo que desde los medios y la mayoría de ustedes hizo de una institución que fue el baluarte de la defensa de esta democracia, que fue la Registraduría Nacional del Estado Civil y el registrador al frente de este proceso, que sufrió todas las calumnias, todos los embates de falsedad que siguen además cocinándose en este momento en el escenario colombiano. Y lo digo porque la institucionalidad resistió y tenemos que seguir hacia adelante porque lamentablemente los vientos que soplan a nivel global son los que tratan de marcar que la democracia es un bien sustituible y que no es un bien necesario para los procesos de desarrollo. Luego termino diciendo además, y le repito, señor vicepresidente, que los líderes que necesitamos son líderes ejemplares en primer lugar, líderes éticos, líderes efectivos, líderes que crean en que la equidad sigue siendo un principio de orden constitucional. Y usted es uno de ellos. Y hoy le queremos extender precisamente ese respaldo y decirle que aquí seguimos firmes con esta causa y que la democracia colombiana ganó y que ahora vamos a hacer las reformas de manera democrática, como es el cómo, que es fundamental. El qué, decía Ricardo Jaramillo esta mañana, lo tenemos clarísimo. El cómo es por la vía del respeto a la Constitución del 91, que es referente ético, que es motor de reformas sociales y que sobre todo permite frenar los abusos del poder, que creo yo fue el elemento fundamental que nos permitió salir a flote en esta tormenta de autoritarismo en que quisieron acabar de hacer naufragar a Colombia. Muchas gracias por todo.